Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Hoy vamos a continuar con un tema que habíamos iniciado en una clase y le damos continuidad ahora. Se trata de un protocolo muy utilizado actualmente en Internet de las cosas principalmente, pero se le puede aplicar a un sinfín de proyectos y es un protocolo de comunicaciones bastante liviano, bastante versátil que se lo puede utilizar. Está asociado generalmente a proyectos con páginas web con el protocolo de HTTPD o el que conocemos nosotros como HTTP dentro de las páginas web, que básicamente corresponde al URL donde básicamente nosotros introducimos en un navegador y nos dirige a una página o a un recurso. Entonces están relacionados a recursos de la red. El tema del paso de mensajes no es nada nuevo, existe desde hace bastante tiempo y existen diferentes tipos de proyectos. Básicamente podemos decir que paso de mensajes ocurre dentro de un sistema operativo, dentro de un lenguaje, dentro de un sistema de comunicaciones y sistemas distribuidos. Entonces existen diferentes tipos de sistemas que utilizan esta metodología que se denomina paso de mensajes. Y también el protocolo MQTT es un tipo eh, de sistema que utiliza el paso de mensajes. La tarea de hoy va a consistir en completar el cuestionario. Entonces consiste en eso. Y la próxima semana es el examen de la materia. Entonces ahí tienen en una carpeta disponible los archivos que van a necesitar para el examen. Entonces ya les facilité eso la semana pasada y pueden acceder para el examen. Entonces, suerte para la próxima semana que es el examen. Y hoy también tienen tarea. Les dejo disponible para que puedan completar la tarea. Cualquier cuestionamiento que necesiten resolver o cualquier duda que necesiten o si necesitan o tienen problemas en la plataforma, entonces me avisan para que pueda solucionarlo. Ok, entonces es eso la recomendación de que realicen el trabajo práctico semanal para poder acceder a los puntos que necesitan para la materia. En la clase de hoy les voy a mostrar un ejemplo cómo se interactúa el MQTT instalando básicamente el servidor broker y el cliente dentro de una Raspberry Pi que utiliza en el sistema operativo Linux. Entonces podemos instalar nosotros desde nuestra máquina actualmente un protocolo MQTT directamente para utilizarlo. Pero también se puede utilizar un servicio en la nube, pero aquí también se puede instalar en uno propio. Entonces, teniendo un pequeño servidor, podemos instalarlo dentro de nuestro propio sistema de red o sistema de comunicaciones interno. Aunque también se puede instalar o comprar un servicio de internet, uno que es de prueba o uno que es pagado. Entonces, tienen diferentes opciones. Hoy vamos a ver esto y probablemente en otra de las clases veamos el otro sistema. Antes quiero mostrar un video. A ver, voy a activar ese video para poder ver.
para entender un poco más del MQTT. Una manera que tenemos de analizar por qué utilizamos sistemas como MQTT es estudiar el caso opuesto. Estudiar sistemas que son buenos para otras cosas, pero no tanto para aplicaciones como la que estamos por encarar, aplicaciones IoT. Bueno, cada vez que nosotros entramos a una página web, o mejor aún, cada vez que rellenamos y enviamos un formulario a través de Internet, desde una web, estamos realizando una conexión a un servidor HTTP. Desde luego, como decía recién, cuando llenamos un formulario y hacemos clic en el botón enviar, enviamos información. Entonces, hey, si esto está funcionando, ¿por qué no utilizarlo para IoT? A través de este sistema yo podría enviar los datos de un sensor, por ejemplo. Como ustedes deben saber, nuestra placa SP32 es capaz de comunicarse y conectarse a un servidor HTTP. Lo podríamos hacer, pero analicemos bien cómo funcionaría esto. En el gráfico tenemos dos clientes. Uno es un ojo, no es más que una luz que se va a poner de color rojo cuando reciba la orden para tal fin. Más arriba tenemos al servidor HTTP y a la derecha, abajo, tenemos un pulsador que cuando un humano, por ejemplo, lo presione, en teoría tendría que encenderse la luz. Pero ¿qué sucede? Una característica de este tipo de servidores es que el servidor no puede generar el contacto, la llamada, no puede ser el que inicia esta conversación. Siempre los que inician las conversaciones son los clientes, o sea, en este caso los dispositivos, pero cuando nosotros estamos ante un navegador web, somos nosotros los que tenemos que tipear y presionar Enter para generar el contacto. ¿O acaso vieron alguna vez una página que a ustedes los contactara y les apareciera como por arte de magia en la pantalla? No, eso no sucede. Entonces, el inconveniente que vamos a tener es que, por ejemplo, el ojo va a estar continuamente generando llamadas al servidor por si hay un dato nuevo y tiene que cambiar de estado. Y quizás va a repetir esto de manera infinita cuando nunca se presionó el botón. Estamos generando tráfico de manera innecesaria. Imagínense lo que sucede cuando multiplicamos la cantidad de ojos o la cantidad de pulsadores. Miren todo el tráfico innecesario que empieza a aparecer. Cabe aclarar que esta técnica se la suele llamar también polling, esto de andar preguntando constantemente si hay datos nuevos. Bueno, miremos otro problema que va a aparecer, y es el tema del delay. Nosotros necesitamos que la información llegue rápido al otro extremo, pero vamos a depender de cuántas veces por segundo el ojo le pregunta al servidor si hay datos nuevos. Acá podemos ver gráficamente cómo el pulsador cambia la variable en el servidor, pero no es hasta que el ojo va y le pregunta, hey, ¿hay algo nuevo para mí? Y es recién ahí cuando se trae este 1, este valor encendido, para poderlo por fin mostrar. Entonces, habiendo visto primero esta gran desventaja, es que vamos a poder entender y apreciar mejor en la próxima clase las grandes ventajas de MQTT. Bueno, ok. Entonces, tienen ahí unas ideas claras, básicamente, de qué es MQTT. ¿Qué pasa con el protocolo HTTPD o con lo que es HTTP o lo que es una página web? Pasa que básicamente cuando un cliente hace una consulta al servidor y el servidor responde. Ese es el mecanismo del cual cómo funciona una página web. Consulta, respuesta. ¿Ok? Pero una vez que se responde, la comunicación termina. Entonces se corta el celular, el teléfono, y ya no existe comunicación. Y ahí se pierde la conexión
entre un cliente y un servidor. Entonces, ese es el gran problema. Y el MQTT mantiene abierta la comunicación. Entonces, cuando tenemos una red de sensores, básicamente podemos enviar información de sensor al servidor y el servidor mantiene esa comunicación y después de un tiempo podemos volver a enviar otra información y así sucesivamente. Entonces ocurre esa comunicación. También tenemos la ventaja de que el servidor nos puede enviar información de vuelta. Entonces hay una retroalimentación, un feedback ahí de preguntas y respuestas o de formas de interactuar. Eso es una de las ventajas de este protocolo, ¿ok? Entonces, viendo eso, vamos a ir entrando un poco en lo que vamos a ver hoy. Voy a acomodar lo que vamos a ver y vuelvo enseguida. Ok, bueno. Entonces vamos a ver un servidor que se llama Mosquito. Y Mosquito es un servidor que se puede bajar de internet, es gratuito, por lo menos la instalación es gratuita. Y tiene diferentes modalidades. Tiene una versión de prueba que es la página web. Entonces utiliza el protocolo de internet y ahí se quita en el puerto y se conecta a ese puerto y se tiene una comunicación. Generalmente eso se usa para prueba. Ahí tienen diferentes servicios dentro de Mosquito, dentro de la página web. Se puede ver eso y se tiene acceso a esos servicios. Entonces ahí, a partir de ahí uno puede generar sus propios programas en algún lenguaje, generalmente en Python, y puede acceder a esos servicios desde el propio servidor de Mosquito, que es uno de los proveedores de este servicio. ¿Ok? Y hay varios. Hay diferentes empresas, o sea, diferentes organizaciones que ofrecen. Una de estas se llama Mosquito. Y en nuestra práctica de hoy y en nuestra clase de hoy, en la explicación, básicamente vamos a ir viendo el MQTT en una Raspberry Pi a través del MQTT Broker Mosquito. Ok, eso es lo que vamos a ver. Les voy a mostrar cómo se instala esto y cómo se puede probar este protocolo. Ok, eso es lo que vamos a ver ahora. Y hoy traigo algo práctico, algo nuevo que yo también estaba viendo, cómo armar este servidor MQTT. Y aquí les voy a presentar creado en un servidor de MQTT utilizando el paquete del programa de Mosquito, así se llama Mosquito MQTT Broker. Entonces vamos a crear un servidor broker. Vamos a crear un servidor broker donde va a estar el concentrador de los mensajes. Entonces yo desde clientes voy a enviar mensajes a un administrador de esos mensajes que se llama broker. Y el broker es el que administra esos mensajes. ¿Ok? Existen versiones comerciales de estos servidores. Y en este caso, nosotros vamos a instalar en nuestra Raspberry como nuestro servidor. Están las que son gratuitas y no. Entonces por Amazon Web Service y IBM pueden tener los brokers, pero también pueden instalar ustedes en su propio servidor. En este caso lo tengo instalado en una Raspberry y voy a colocar todo el proceso desde la instalación del programa o de los programas y la creación del broker, que es el programa administrador, o sea,
crear el código en Python de la administración del broker y el cliente que envía datos. ¿Ok? Y hay una doble comunicación, ya que básicamente el cliente puede enviar información y el servidor broker recibe esa información, puede modificar la información o crear otra información y la envía de vuelta al cliente. Ok, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, empezamos. Bueno, vamos a trabajar con el sistema operativo Linux. Entonces vamos a actualizar el catálogo de las librerías de Linux. El Linux tiene dos catálogos, uno que está en internet y otro que está en su computadora. La lista de los programas son los catálogos. Entonces, cuando tienen el servidor principal de ese sistema operativo, en el caso del sistema operativo Linux para la Raspberry, entonces hay un repositorio donde están todos los programas. Y cuando instalamos nosotros nuestros sistemas operativos, tenemos un catálogo que está a la fecha última de la actualización. Entonces ahí se anotó, estos programas tiene ese servidor, pero el servidor constantemente está en evolución y está cambiando los programas. Entonces los catálogos tienen que volver a estirarse de internet y cargarse en la computadora, y lo que hace el programa es básicamente chequear esas dos listas y te dice: vos tenés en este lado este programa, tenés este programa, este programa, este programa, y en el servidor tenés este programa, este programa, este programa. Entonces a vos te falta en tu lista tanto y te paso eso dice el servidor, y entonces se renueva el catálogo verificando lo que hay en la computadora, el catálogo de la computadora y el listado que está en el servidor. Eso es por un lado con respecto al catálogo. Después necesitamos actualizar los programas. Generalmente las librerías lo que se actualizan, por ejemplo, si hay un parche de seguridad o alguna modificación de alguna librería, entonces, o algún programa necesita alguna librería, entonces, y al igual que Windows Update, también el Linux tiene su update, que es exactamente lo mismo, y después está un upgrade. Entonces se ejecuta estos dos comandos, el sudo apt-get upgrade y el sudo apt-get update. Esto tarda un poco de tiempo, y de repente te pregunta: ¿querés continuar? Vos tenés tanto espacio en disco, ¿querés continuar? Te dice más o menos todo el proceso y te va señalando. Entonces, ¿tenés actualizado o no tenés actualizado? Tu última actualización fue en tanto. Puedes borrar estas librerías que son obsoletas y cargar estas otras. Puedes remover esto. Entonces te va informando ciertas cosas que necesitas. Dice: antes de que verifique que el sistema operativo Linux de la Raspberry esté actualizado, siga los siguientes pasos: hacer sudo apt-get upgrade y sudo apt-get update, o sudo apt-update y sudo apt-update y upgrade. ¿Ok? Dice: estos comandos actualizan el catálogo interno de los programas que se pueden instalar y las actualizaciones del sistema, bajando las librerías que hagan falta desde el repositorio de Linux. Ahí pueden haber varios repositorios dependiendo de qué versión de Linux están utilizando. Generalmente la que más se utiliza es una versión de Debian compilado para este procesador y para esta mini computadora. ¿Okay? Entonces tiene una versión ARM del microprocesador, del microprocesador ARM, que funciona para estas máquinas. ¿Okay? Entonces pueden hacer eso y van a escribir se coloca como sudo, ya que básicamente el usuario que instala no es el root, no es el administrador, no es el principal. Entonces necesitan agregarle esta palabra sudo, y al agregarle sudo básicamente hacen que un usuario normal tenga privilegios de administrador. Hay unas recomendaciones actualmente de eliminar este comando sudo, ya que básicamente crea una puerta
una puerta abierta para que puedan entrar virus o alguna persona maliciosa pueda crear un código, ya que básicamente no respeta el tema de los roles, ya sea que un usuario sea de menor jerarquía y otro usuario sea de mayor jerarquía. Un usuario administrador y no, entonces aquí está ejecutando comandos de administración. ¿Ok? Entonces hay una serie de modificaciones que algunos de los Linux inclusive ya han eliminado ciertas derivaciones de sudo, que básicamente es el comando de su. Se ha eliminado de algunos de las distribuciones de Linux. Bueno, entonces aquí con sudo apt upgrade y sudo apt update, entonces puedo actualizar los catálogos y las librerías que hagan falta. Voy a irlo paso por paso mostrando. Entonces de paso voy a mostrar lo que hay en el sistema operativo también. Bueno, ok, voy a irme al Linux. Bueno, este es mi Linux de la Raspberry. Voy a abrir una terminal. De hecho no voy a ejecutar, pero les quiero mostrar solamente. Acá van a escribir sudo apt upgrade y va a tardar un montón, entonces voy a cerrar esto. Bueno, entonces aquí van a tener esto y va a tardar un montón. Y eso a veces pasa cuando ya están instaladas ciertas cosas. Voy a matar este proceso. ¿Se imaginan lo que puede tardar esto? Entonces, hay veces que tardan horas haciendo este proceso. Y el otro comando es sudo apt, ¿cuál es este? Upgrade. Y el update, ahora voy a hacer. Bueno, y ahí también va a tardar un montón de tiempo. Esto va a depender de qué versión de Linux estén usando. Va a depender de la capacidad de su Raspberry. Hay Raspberry más lentas y otras más rápidas. Ok. Y va a depender también de la capacidad de su internet. Si están colocados, si están conectados a una red, va a ser mucho más rápida. Si están conectados a Wi-Fi, va a ser más lenta. Y dependiendo del proveedor que estén utilizando, va a ser del proveedor y del tipo de servicio que estén utilizando, van a necesitar eso. Hay un orden de ejecución entre update y upgrade. Entonces aquí nosotros estamos ejecutando el update, pero me pide que antes que ejecute el update, me pide que ejecute el upgrade. ¿Okay? Entonces hay un orden de prelación de ejecución de estos procesos. ¿Okay? Bueno, y ahí ven, no lo voy a ejecutar porque va a tardar un montón. Bueno, ok. Continuamos entonces con la presentación. Y ahora, una vez actualizado el catálogo, lo que tenemos que hacer es actualizar el programa. Y nosotros vamos a utilizar el Mosquito. El Mosquito es nuestro programa que vamos a usar como servidor MQTT para los brokers. Los brokers pueden estar como servicio o como un daemon ejecutándose en background. Ok, o sea, puede estar ejecutado como servicio o no. Nosotros vamos a instalarlos como servicio, que es la instalación por defecto. Entonces vamos a abrir la terminal Sistema Operativo Linux, vamos a escribir el comando que procederá a bajar e instalar el paquete administrador del MQTT. En nuestro caso se llama Mosquito, hay unos cuantos, ustedes pueden elegir. Y como vamos a instalar esto, entonces vamos a escribir el comando sudo -medio get
apt-get install Mosquito. Entonces con esto vamos a instalar el Mosquito, que es nuestro servidor MQTT. Acá yo les dejo la pantalla. Yo preparé básicamente el PowerPoint mostrando todas las partes que ustedes necesitan si alguna vez quieren replicar esto sin problema. Van a instalar primero su Linux, que podemos hablar en otra clase cómo instalar eso. Y si no quieren instalar en una Raspberry, pueden instalar en un sistema operativo Linux cualquiera. O inclusive pueden tener un VMware o un VirtualBox y básicamente ejecutar en una máquina virtual alguna aplicación de Linux, y luego dependiendo del Linux que tienen es el sudo apt-get install si quieren instalar los programas. En el caso de las versiones que son de Debian y otras, todas las que tienen esa rama, esa corriente, es de esta forma: sudo apt-get install y el nombre del paquete, en este caso es Mosquito. Las que no son de esta sección de acá, por ejemplo, pueden instalar el Ubuntu y los otros, que son todas de esta misma rama. La otra forma de instalar es con el comando yun, YUN. Entonces ahí con yun pueden instalar los paquetes. Es casi igual que esto. Es para la otra rama de Linux que son de la corriente de Fedora, Red Hat, CentOS, son de esa corriente y se instalan de forma con comandos distintos. Bueno, pero lo normal es que instalemos de esta forma. Y bueno, entonces continuamos. Sudo apt-get install y Mosquito. Voy a irme a la Linux, a la máquina Linux. Abro la terminal de vuelta y escribo eso para que me pueda instalar. En mi caso yo ya tengo instalado acá sudo apt-medio get install y Mosquito con 2T. Mosquito. Ahí va a tratar de cargar todo eso. Y Mosquito is already start. Entonces yo ya tengo instalado eso y me dice sudo apt-get auto remove si quiero borrar el que ya tengo instalado y volver a instalar. En este caso no necesito. Supóngase que dentro de este proceso ya iba a instalar eso. Ok, entonces aquí básicamente ya tengo instalado eso. Y acá tienen cómo se instala. Y yo ya les mostré directamente ahí cómo va eso. Y una vez instalado eso, también yo necesito un programa cliente para ir probando. Entonces aquí ustedes pueden instalar el servidor y el cliente en el mismo sistema operativo. Entonces abra la terminal del sistema operativo Linux y escriba el siguiente comando, que procederá a bajar e instalar el programa cliente. Entonces es de la misma forma, sudo apt-medio install, evidentemente Mosquito, pero su cliente entonces es sudo apt-get install Mosquito clients y procedemos a instalar. Voy a hacer lo mismo, sudo apt-get install y cómo se llama el programa, Mosquito-medio clients. A ver si redimensiono esto para que puedan ver. Clients intro y me va a decir lo mismo que ya existe y que si quiero remover. Ok,
Entonces dice Mosquito client is already the newest system, newest version. Entonces puedo instalar una nueva versión si yo quiero. En mi caso no necesita instalar porque ya está instalada. Bueno, ese es el proceso de instalación. Bien, puedo cerrar esto. Entonces ya tengo la instalación. Y bueno, dice el broker MQTT más utilizado. Pueden preguntarse cuál es el broker más utilizado. Uno de los más utilizados es el Mosquito. El Mosquito que lo puede instalar inclusive en su computadora o en su servidor. Dice el broker MQTT más utilizado es el Mosquito y está escrito en el lenguaje de programación C. Mosquito es un proyecto de código abierto y es ampliamente utilizado en diferentes plataformas, incluyendo la Raspberry Pi, que es nuestro caso. Y bueno, entonces el Mosquito es una versión open source que pueden utilizarlo para sus proyectos. Además de Mosquito, también pueden encontrar otros brokers MQTT disponibles en diferentes lenguajes de programación común. Entonces, básicamente, MQTT es un protocolo de comunicación muy sencillo que envía y recibe mensajes. Así de simple, envía y recibe mensajes. Y se utiliza actualmente en la mayoría de los dispositivos de Internet de las Cosas. Y también utilizan la computación de las nubes y otras cosas, algunos programas también para enviar datos. Los programas de chat generalmente utilizan el protocolo MQTT porque es más liviano. Y hay muchos otros tipos de programas de comunicaciones que utilizan. Entonces se está volviendo un estándar bastante interesante. Este semestre es la primera vez que yo estoy incluyendo el MQTT. Inclusive ya encontré varias tesis que están trabajando con esto. Algunas tesis llegué a ver que compran un servicio de MQTT externo. Otros utilizan un programa gráfico para poder comunicarse al MQTT. Y aquí yo utilizo Python, tanto en el cliente como en el broker, para mostrarles cómo se comunica esto. Esto es una ventana abierta, hay un montón de cosas que se pueden hacer con estos y un montón de configuraciones que se pueden hacer. Y hay un montón de lenguajes que soportan el MQTT para que ustedes puedan interactuar con esta herramienta. Y hay proveedores, como les dije, que son no pagos y otros pagos. Generalmente la mayoría de los que están en las nubes es de costo pago, por lo que se tienen que suscribir y pagar un arancel por los meses que se están utilizando esos servicios. Entonces conviene más de repente instalar un programa como Mosquito y no pagar un servicio externo, salvo que necesitan en parte de esos procesos que vienen con esos cloud computing o computación en las nubes que requieran utilizar. En este caso, mi idea es mostrar cómo ustedes pueden hacer y quitar el mayor provecho. De hecho, pueden tener una intranet o una red interna pasando sus datos. Y esto pueden hacerlo para Internet de las Cosas o inclusive hay aplicaciones comerciales si ustedes tienen diferentes sucursales que administran, entonces pueden pasar informaciones por este protocolo de un lado a otro sin problema. De hecho, necesitan una computadora o un servidor, o sea, una computadora de toda su red, ya sea interna o externa, que funja de servidor de broker. Y entonces a ese envían las peticiones y él redistribuye y reenvía. Entonces ahí recibe un mensaje y envía un mensaje, se convierte en un broker de ellos. Y bueno, entonces además de Mosquito también hay otras implementaciones de broker MQTT disponibles en diferentes lenguajes de programación como HiveMQ, que está hecho en Java, MQ en Erlang, que es un lenguaje entre Python y Java, más o menos tiene una tendencia
Erlang, un bastante bueno lenguaje. RabbitMQ, entonces es también Erlang. ActiveMQ, que está hecho en Java. Dice, son implementaciones que permiten ejecutar el broker MQTT en diferentes sistemas operativos y plataformas utilizando diferentes lenguajes de programación según las necesidades y las preferencias. Entonces hay un mundo aquí abierto que se puede ir aprovechando con respecto a estas herramientas que nos permiten generar brokers MQTT o clientes MQTT. Bueno, entonces vamos a crear nuestro primer broker en Python. Dice, se puede implementar un broker utilizando librerías de Python. En este caso vamos a utilizar Python. Hay varias bibliotecas o librerías disponibles que nos permiten crear brokers MQTT personalizados con Python. Una de las bibliotecas más comunes y ampliamente utilizadas es el Eclipse PAO MQTT. Entonces ofrece soporte tanto para clientes como para la implementación del broker, para los dos. Entonces una parte, como vemos, puede funcionar como el broker servidor y otro puede funcionar como el cliente. Entonces el cliente hace una solicitud de información y el servidor broker responde. Entonces hay un viene y va de la información. A continuación entonces vamos a ver un ejemplo básico que vamos a utilizar un broker utilizando las librerías de PAO MQTT en Python. Bueno, y entonces para crear eso, básicamente vamos a instalar vamos a editar. Entonces en la terminal de Linux cree el siguiente archivo con el comando nano y edite ese archivo y copie el código fuente hecho en Python. Y vamos a escribir sudo nano mybroker.py y le vamos a dar con la tecla intro. Entonces ahí vamos a poder crear nuestro archivo. En el caso mío ya en mi caso entonces lo que sí se puede hacer básicamente es editar ya este archivo. Yo ya tengo creado este archivo. La primera vez que se abre va a crear un archivo en blanco y eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Y entonces voy a escribir sudo nano, el nombre del archivo que voy a crear o editar, y .py, que es para lo que están hechos en Python. Entonces en mi caso ya van a ver el archivo porque ya está creado, y ahí ustedes van a copiar este código. Les dejo para que ustedes copien este código y les va a quedar así, ok, así como está aquí les va a quedar eso. Y vamos a ir entonces, voy a cerrar esta terminal. Voy a cerrar esta terminal que me está molestando. Aquí básicamente ya pueden ver los archivos que vamos a crear. Se llama mybroker.py, que ya está creado, y el otro set que vamos a crear es el interruptor.py. Básicamente vamos a crear un pequeño sistema de domótico. Vamos a simular eso, uno de IoT, Internet de las Cosas. Y bueno, entonces vamos a tener ahí eso. Y bueno, me voy a la terminal para que puedan ver todo ese proceso. Abro la terminal de vuelta. Ok. Y ahí le doy el comando para listar archivos, que es ls. Y ya van a ver que ya tengo creado este programa mybroker.py.
En el caso de ustedes todavía no van a tener creado eso. No van a tener creado todavía porque es nuevo. Pero igual el editor ya les va a preparar. Entonces, ¿qué se hace? Sudo nano es el editor. Es un pequeño editor. Antes se usaba un programa que se llamaba BI, que es mucho más incómodo que el nano. Y hay otro que no me acuerdo ahora el nombre. O sea, hay varios editores de texto a línea de comandos aquí. Vamos a usar el nano nosotros aquí. Sudo nano y como quiero que se llame mi archivo. mybroker.pi y pi es la extensión de los archivos en Python. Ok. Bueno, y acá tienen ya, en este caso ya tienen todo acá. Porque ya tipeó todo eso que estaba ahí mostrado. Entonces es eso. Y acá tienen la librería pao.mqtt.client as mqtt. Voy a ir explicando eso. Me voy otra vez a la presentación para explicarles todo el código que está allí. Bueno, acá vamos aquí a concentrarnos. Import pao.mqtt.client as mqtt significa que nosotros vamos a importar, así como le ponemos el include y abrimos la librería en el lenguaje C, o le ponemos el include y le ponemos las librerías para Java. Con el import vamos a importar esas librerías para poder utilizarlo. Y así como en el lenguaje C, básicamente ustedes pueden importar toda la librería y ocupa mucha área de memoria RAM. En Java ustedes pueden colocar específicamente una porción de la librería. Por ejemplo, si es de matemáticas y solamente quieren ver las funciones trigonométricas, entonces pueden decirles que de la librería de matemáticas solamente quieren utilizar las librerías. O si de una librería para manejo de SQL para relacionar archivos, hacer select, esas cosas, ustedes pueden decir que solamente quieren usar el insert y el update. Lo pueden especificar ahí directamente. Yo solamente de esa librería quiero usar esto y esto. Y eso es acá, pao. Si yo pongo import pao, voy a utilizar todos los elementos de pao. O sea, todos los elementos que están en esa librería. Pero acá le dicen pao. De ese pao solamente quiero que usen el mqtt y dentro de ese mqtt solamente las herramientas para las funciones o procedimientos o métodos de clients, de los clientes. Y solamente eso trae. Y dice as mqtt. Como ven que esto es en largo, pao.mqtt.client es un nombre largo. Entonces imagínense de repente si van a escribir aquí, el código se va a hacer muy engorroso si los nombres son bastante largos. Entonces se le puede poner un alias a eso. Y directamente se le pone el alias mqtt. Y acá abajo ya llaman a mqtt, pero en realidad llaman a todos estos nombres largos. Entonces es para hacer más legible. Y eso es común en Python y van a encontrar en casi todos los ejemplos que utilizan esos alias. Esos alias generalmente son los nombres más cortos para poder nombrarlos. Entonces aquí ya colocamos esa librería. Entonces aquí vamos a definir el estado inicial del interruptor. Básicamente vamos a decir que vamos a crear una variable que se llama estado-interruptor y le vamos a poner el estado de apagado. Ok. Y después vamos a definir. Entonces estamos utilizando una variable global que básicamente es estado apagado o prendido. Entonces nuestro equipo aparece con apagado. Y luego definimos dos funciones, uno que es connect y otro que es message. Uno que es para conectar y otro que es para enviar o recibir mensajes. Y esto tiene que ver más con la librería del MQTT, que básicamente es ahí donde nosotros tenemos que conectarnos a un cliente y enviar un mensaje o recibir un mensaje. Bueno, entonces en este caso vamos a recibir un mensaje. El cliente va a decir, Luz,
encendete o luz apagate. Entonces tenemos que recibir. Y los parámetros que reciben son a qué cliente está referido en alguna información del usuario con sus datos y algunas referencias a banderas que utiliza. Esas son cosas estándares que se utilizan para conectarnos con este protocolo. Entonces lo vamos a escribir de esta forma. Y bueno, si no hay problema con la conexión, entonces vamos a poner conectados al broker. Y entonces está súper ok, súper bien. Y ahí ponemos client.subscript porque al final el cliente es el que se tiene que suscribir a un tema. Entonces le ponemos que el tema que tenemos o tópico que tenemos para suscribirnos se llama interruptor. Entonces yo a partir de ahí el cliente puede tener varios temas y dice: contigo quiero comunicarme con este artículo. Este artículo es esta suscripción de interruptor. Es como ustedes que se suscriben a un servicio de internet, un servicio de juegos, y esto viene a ser lo mismo, este subscribe. Entonces lo que se puede suscribir es a un servicio básicamente que se llama interruptor, a un tópico o a un tema. Entonces nuestro tema de conversación entre el cliente y el servidor va a ser el interruptor. En realidad va a ser el interruptor prendido o el interruptor apagado. Bueno, entonces aquí ya definimos esa conexión y se debe conectar cuando se llame a esto. Y la otra es enviar y recibir mensajes. Entonces le pasa al cliente el user data y el mensaje que vamos a enviar. Acá se envía esto prendido o apagado, esa información. Y acá imprime mensaje recibido, str, convierte a carácter message.payload.decode. Entonces decodifica ese mensaje que se ha enviado, porque generalmente se envía encriptado por seguridad. Entonces se decodifica ese mensaje del payload y se muestra aquí. Entonces cuando el cliente envía prendido, entonces en el servidor también imprime mensaje recibido prendido o mensaje recibido apagado. Y nuestro programa básicamente, cuando nosotros enviamos prendido, el cambio es apagado, y cuando enviamos apagado, el cambio es prendido. Esa es la idea más o menos de esto. Y dice: si estado de interruptor, que es nuestra variable que estaba originalmente en apagado, ahora es prendido, entonces básicamente va a ser una cosa, y si está apagado va a ser otra cosa. Y dice: si el estado de interruptor es apagado, entonces se cambia por prendido, porque eso es lo que hacemos con una llave. Apretamos una vez y la llave hace que la luz se encienda, y apretamos otra vez y hace que la luz se apague. Entonces trata de simular ese proceso. Entonces si está apagado, el estado de esta variable entonces se convierte a prendido, y por si no, por el else, entonces el estado del interruptor pasa a apagado. Entonces ahí ocurre estos cambios. Y bueno, y una vez que tengamos ese estado, lo que tenemos que hacer es publicar eso. Y dice client.publish, tenemos que publicar nuestro artículo. Como que tenemos una revista, se suscriben las personas para ver el artículo. En este caso, lo que estamos compartiendo, el artículo o el tópico que estamos hablando nosotros entre el cliente y el servidor, es el tópico de interruptor. Y básicamente publicamos el interruptor y su estatus, y el estado que está en el estado que está en el interruptor. Entonces publicamos, bueno, ok, y le envías al cliente otra vez de vuelta, prendido o apagado. Entonces hay un doble chequeo. Eso es con respecto acá al tema de publicar esa información. Entonces otros clientes pueden consultar el estado sin prender y apagar, que en este caso, entonces, sin prender y apagar. Entonces el broker puede enviar el mensaje de prendido o apagado. En nuestro ejemplo básicamente tenemos un solo cliente que no consulta el estado, sino lo que trata de hacer es cambiar el estado entre prendido y apagado, que es esto, ok. Entonces es más o menos esa temática. Y entonces,
y es eso. Y bueno, entonces broker address, básicamente nosotros decidimos en qué parte del servidor, ya que básicamente se comunica con un protocolo que es el MQTT, pero el MQTT en una máquina en sí está supeditada a su dirección IP. Entonces, si está el servidor con una dirección, por ejemplo, 192.168.1.105, entonces tienen que poner la IP de aquí. Y la dirección address ya tienen. Pero acuérdense siempre que casi siempre que trabajen en algún servicio, ya sea SQL o lo que sea, básicamente tiene una dirección IP y un puerto que está escuchando un listening, listen, que básicamente hace una función de escucha. Eso pasa mucho con los servidores de impresión, servidores de SQL o de algún multimedia que están recibiendo datos o imágenes o video. Siempre hay una IP, dos puntos y ¿qué más? Su puerto, el puerto de comunicaciones al cual está dirigido. Eso, por ejemplo, para un telnet o para una comunicación SSH, que es básicamente entrar en una Linux o lo que sea, siempre hay un puerto. Bueno, ¿ok? Entonces, la función de esto es decir, esta es la IP. En este caso, al instalarse, se instala en el 127.0.0.1, que es básicamente el puerto sin que yo le cambie la IP. Básicamente, mi Raspberry en este caso está funcionando con una DHCP, y la DHCP le está dando una IP al equipo que está ahora, pero después yo apago esta computadora, entra otro equipo y así va cambiando esa IP. Lo que yo debería hacer es configurar en el archivo texto de interfaces de redes, entonces una IP fija y asignar aquí esta IP fija. ¿Ok? Entonces, y entrar en el archivo de configuraciones del Mosquitto MQTT y decirle esta dirección es la que está asociada a mi computadora. En este caso no quiero cambiar porque generalmente suelo llevar la Raspberry de un lado a otro y hago que se conecta en una red o en otra, entonces no le quiero quitar el DHCP, pero puedo usar esta dirección que es la de por defecto, la que se instala en Mosquitto. Entonces voy a utilizar esta que está acá, que es el loopback o una red interna o localhost, que generalmente viene por defecto dentro de la instalación. Entonces este viene a ser 127.0.0.1. Es una dirección estándar que se suele utilizar dentro de una misma máquina. ¿Okay? En este caso me va a servir para el ejemplo que yo les hago. En el caso de que requieran utilizar la Raspberry y a otro puerto, entonces van a tener que cambiar estos puertos. Por eso está separado acá el broker address, para que ustedes puedan cambiar a otros valores, a otras IPs. Bueno, entonces tienen el broker address, después tienen el client, el mqtt.client, y acá se comunica con el cliente, crea una instancia de eso, y esa instancia creada es el client, y después crea el client.on-connect, que es otra variable, entonces le dan on connect y se va a conectar, y después de que se conecte va a ir acá al on connect. Ok, se va a conectar y después va a enviar o recibir mensaje. Entonces client.onMessage, lo que hay en onMessage, y va a entrar aquí y va a entrar, el cliente le va a enviar un mensaje, él está esperando que reciba ese mensaje y va a ser prendido o apagado, y si está prendido cambia a apagado, y si está apagado cambia a prendido. Ok, y luego le ponen el client.connect, le ponen el broker address que está acá, y este es el puerto que
que tienen por defecto, no cambien esto. Esto ya viene por defecto en la instalación de Mosquito, no cambien esto. Esto sí pueden cambiar si van a utilizar en otra máquina, si van a comunicar su PC de escritorio con un sistema conectado a su red en su casa o en su oficina o lo que sea, entonces lo pueden cambiar esto. Pero si es para pruebas o para alguna aplicación interna, entonces no lo cambien. Y menos este puerto que está acá, 1883, no lo cambien porque es el puerto por el cual escucha este MQTT de Mosquito. Y este es el timeout. Entonces 60 segundos él va a estar tratando de comunicarse. Hay veces que en la comunicación es rápida, dura menos de un segundo, pero hay veces que puede durar casi un minuto, dependiendo de la velocidad de la red y otras características. Si la red tiene problemas, entonces está tratando de conectarse hasta un minuto. Si no logra conectarse, entonces va a generar un error y te va a mostrar que no se pudo conectar. Y dice client.loop.forever, y básicamente entonces esto queda en un bloque infinito, recibiendo instrucciones de estos mensajes que se van a ir recibiendo. Entonces es como entrar en un for, en un bucle, y en ejecutarse esto indefinidamente. Entonces él está esperando eso, ¿ok? Y bueno, pero ¿qué problemas van a encontrar aquí? Entonces dice, después de que grabe su código, entonces van a dar control O, y dice en control O van a escribir en el teclado y les va a permitir grabar el nombre. Dice files and name to write, y el nombre que le dieron ustedes es mybroker.py, y aquí apretan enter y se va a grabar eso. Y entonces para salir fuera del programa le dan control X, aquí abajo le sale todo el menú para salir, para grabar o para hacer cualquier cosa. Entonces le dan control X y salen fuera del programa. Y ahora van a ejecutar este sudo python, y entonces van a ejecutar el programa de Python. Entonces sudo python mybroker.py, y van a ejecutar eso en la Raspberry, sudo python mybroker.py. Ok, pero van a tener algunos problemas. Dice sudo nano broker.py, sudo python, ya probaron esto, y dice file broker línea 1, tengo un problema. Import pao.mybroker as mqtt broker, dice que no encuentra esta librería pao.mqtt.broker. Eso es porque no viene instalado por defecto. Entonces en línea de comandos van a escribir esto que está acá. ¿Cómo van a instalar? Se instala mediante el comando pip, que es un comando que se utiliza en Python y que les aparece para poder instalar. Así como básicamente ustedes pueden instalar un paquete en Linux mediante esta orden de sudo apt-get en guión medio, o sea, apt-medio install y el nombre del programa. También con esa misma filosofía ustedes pueden instalar cualquier librería de Python en línea de comandos con este comando pip, sudo pip install, y cómo se llama esa librería, pao. Entonces instalan así y van a instalar, y va a salir todo el proceso de instalación. En mi caso ya no les muestro porque me da el mismo error porque ya tengo instalado. Y bueno, entonces aquí tienen o usar en la versión de Python 2 o Python 3. Yo instalé esta versión del pipao y se me instaló en el Python 3, entonces no quería más trabajar para instalar en el Python 2 y me quedé trabajando en el Python 3, que son dos versiones de Python que están disponibles en las computadoras. Entonces le puse usar Python 2 o en todo caso Python 3 si en este último comando es el pip 3. Entonces aquí sudo pip 3 install pao. Yo le di directamente en este comando sudo pip install pao en línea de comando de Linux y me instaló. Pero el que me reconoció es en la versión de Python 3.
Entonces me quedé con eso, que puede ser sudo apt-get install y pip 3 si es que necesitan también modificarse. A veces dice que hay nuevas versiones del pip o la nueva versión de pip 3 y pueden usar este comando sudo apt-medio get install y pip, el programa que quieren instalar. En este caso va a ser pip 3. Cuando ustedes instalan su Linux, viene una versión de pip y una versión de pip 3. Pero después ustedes pueden actualizar eso y esto es para actualizar eso. Y van a darse cuenta luego porque cuando ustedes ejecutan el comando, les va a informar ahí debajo, le va a decir, usted está usando una versión antigua del PIT o usted está usando una versión antigua del PIT 3. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden, ahí les va a decir, está en tu decisión si querés tener la nueva versión del PIT y del PIT 3. Con la advertencia que te dice que hay veces que no te va a poder instalar algunos paquetes porque ya tiene la versión más vieja. Entonces te quiero obligar a que vos cambies en la nueva versión. Entonces van a tener que ejecutar esto. En este caso no me pidió. Y bueno, y por último, trato otra vez de ejecutar sudo python 3 mybroker.py para ver si me ejecuta mi programa en Python. Y bueno, y es eso. Y ahora les muestro. Voy a cerrar este código que está acá porque es lo que ya les había explicado. Para salir fuera de esto es control X y ya salió. Y ahora el comando clear. Y para ejecutar mi programa de Python es sudo. ¿Y cómo se llama el programa? El programa es de Python. El programa de Python. Y ahora, ¿cómo se llama el nombre del archivo? Ahí, voy a darle un poco de ls. Listar archivos. Y lo que yo quiero ejecutar se llama mybroker.py. mybroker.py. ¿Ok? Entonces escribo sudo. El programa es de Python y se llama mybroker.py. Pasa que en el programa de Python es un programa que no es compilado, sino básicamente es interpretado. Y interpreta línea por línea como ustedes fueron escribiendo ese código que les estuve mostrando. ¿Ok? Y nos genera un archivo .exe o ejecutable o .o para Linux o para un sistema operativo tipo Unix. Nos genera eso, sino básicamente es un archivo de texto. Entonces por eso que no requieren que el programa se ejecute directamente con el tema de escribir mybroker y ya está. No es como el lenguaje C y otros lenguajes que sí puede compilarse. Sí se puede compilar, hay unos procedimientos que se siguen extra y otros programas que se bajan. Por lo menos vi que en Windows se puede hacer, seguramente en Linux también. Se instalan unos programas y son los programas que se encargan de leer todo ese código de texto de Python y lo tratan de hacer un ejecutable. Bueno, entonces aquí directamente voy a ejecutar ese programa. Sudo python es la versión de Python 3. La versión de Python 3. Sudo python 3 y el programa se llama mybroker.py. Py es la extensión de Python y van a ver que se ejecuta ahí. Si está todo bien el código, me va a mostrar este conectado al broker. Y se acuerdan que había un loop que les estaba diciendo, y como está en el loop no sale de acá, entonces está escuchando todas las peticiones. En este caso nadie le ha enviado ninguna petición todavía. ¿Ok? Entonces esta terminal lo voy a dejar aquí. Ya lo voy a dejar ejecutando ahí. Van a darse cuenta qué es lo que voy a hacer.
para que yo pueda em, para que yo pueda crear mi programa cliente. Entonces esta terminal ya está ejecutándose. Entonces en otra terminal, en una nueva terminal, que es esta, entonces voy a generar mi cliente. Acá está mi servidor y dice que conectado al broker. Este es mi servidor, quien escucha. Y ahora tengo que crear un programa que envía información. Entonces a ese le llamé interruptor.py ls, ok. A ver dónde está. Les tengo que mostrar para que puedan ubicarse. Se llama interruptor.py y hago el mismo proceso que ya les mostré. Sudo nano y el nombre del programa. Entonces se llama interruptor.py. Ok. En el caso de ustedes, la primera vez que abren esto va a estar en blanco. En mi caso tiene código y todo esto que ven aquí ya es parte de ese código. Entonces vamos a importar la misma librería import pao.mqtt.client y vamos a usar su alias mqtt. Entonces solamente de este pao solamente quiero el que es pao, por supuesto, y solamente los que son de mqtt y que son de actividades que tienen de las funciones o métodos o procedimientos que tengan que ver con el cliente. Y hago estas mismas definiciones. Def.connect con estas mismas con estos mismos datos que se reciben, con estos parámetros client, user data, flag y RC, que son cosas estándares que se pasan para trabajar con Pao. Y dice print conectado al broker. Entonces este ya es mi cliente. Y acá yo tengo que suscribirme. Entonces se acuerdan que el servidor lo que hizo básicamente es decir, yo tengo una revista, ustedes se pueden suscribir y el tema de mi revista se llama interruptor. Entonces interruptor barra status. Entonces el cliente que va a comprar ese servicio, entonces, o utilizar ese servicio, que puede ser pago o no pago, es una suposición para poder entender mejor. De hecho no se paga nada, no se paga nada para armar esto, solo el servicio si es que es de un proveedor. Pero les digo así para que se pueda entender el tema de la suscripción. Como el cliente se va a suscribir, entonces se va a suscribir al tema que es interruptor barra status, y el broker vendía ese proceso. Vamos a suponer que sea así. Entonces yo digo, ahora esta revista yo quiero recibir informaciones de ese tema, o yo quiero interactuar con ese tema. Bueno, entonces aquí se suscribe el cliente y acá tenemos esta misma función que es onMessage, que tiene el client, user data y message, y aquí se envía o recibe esa información. Entonces se acuerda que básicamente cuando nosotros le enviábamos prendido, él enviaba apagado. Entonces aquí print interruptor y viene el mensaje que viene del acuérdense que es como una pelota de tenis que va y viene. Entonces yo envío un mensaje al broker y el broker me responde. Por eso es que también tiene este onMessage. Entonces aquí básicamente yo le digo apagate, le decís o le pasas apagado. ¿Cuál es el estado que estás ahora? Entonces apagado, y vos le envías allá y él te invierte eso y te cambia a prendido y te envía esa información. Vos le decís apagado vos le decís apagado, vos le envías apagado, vos cliente les envías apagado al servidor que es el broker, y él recibe apagado y puede imprimir apagado. Y luego entonces vos podés hacer algún procedimiento ahí y cambiamos, en nuestro caso cambiamos de apagado a prendido. Entonces cambias la variable y le llamas ahora prendido y le envías al cliente prendido.
y el cliente recibe prendido y imprime eso. Entonces imprime el estado de interruptor que está ahí. Entonces en estado de interruptor viene el mensaje. Entonces en estado de interruptor viene el message.payload.decode. Eso es porque esto está codificado para que sea seguro. Entonces se codifica eso y se muestra esa cadena de caracteres. Entonces ya le cambió el valor de apagado a prendido y el cliente recibe prendido, porque al final es eso lo que queremos hacer. Y cuando nosotros pulsamos el pulsador que está en apagado, se vaya hasta el servidor, prenda eso y devuelva el estado que está prendido. Entonces imagínense que hay equipos conectados a esto y yo aprieto el botón, se envía por la Raspberry Pi esa información hasta en otra Raspberry Pi o un programa, y ese programa está conectado a un hardware que prende y apaga la luz, y evidentemente el dato ya no es apagado porque ahora está prendido. ¿Ok? Entonces imprime el estado interruptor y acá hace la misma cosa. Tenemos que saber cuál es la dirección IP de ese. En este caso estamos en la misma computadora, 127.001, y acá ponemos que cree una instancia de ese cliente, y en el client.on.connect se va a conectar y se va a ejecutar esto que está acá. En el client.on.message va a ejecutar este de message y va a imprimir el estado de eso, el estado en que se encuentra esa variable interruptor que recibe parámetros. En este caso ya recibe. Entonces el client.connect broker address, que es esto, y acá tienen su puerto y cuánto va a tardar para que tenga esa conexión. Acuérdense, 1883 es el puerto de escucha del MQTT Mosquito. Ok, y esto queda también en un loopback, en un loop, el loop start. Entonces empieza también este también queda en un loop. Los dos van a quedar en un loop. Y acá, como ven, parte del loop es que le va a pedir que ingrese el comando que sea prendido o apagado, y ustedes van a publicar el estado de eso. Entonces, si escriben prendido, van a enviar con client.publish al tema que es interruptor el comando que es prendido o apagado. Entonces se va a enviar cíclicamente eso en un while true. Entonces esto queda también ahí. Por eso es que abro dos terminales, ¿ok? Y hago esto mismo, ¿no? Entonces sudo nano interruptor.py y me queda esto acá. A ver, no, me equivoqué, disculpen. Control X. Acá tenía que darle control, copio todito el código, luego para grabar es control O y luego para salir control X. Entonces aquí, al terminar todos esos procesos, ya iba a tener todo el código que les estuve mostrando. Ahora es sudo Python 3, ahí estoy ejecutando con la versión 3 de Python. ¿Y cómo se llama mi programa? Se llama interruptor.py. Ok, entonces ahí nos vamos. Y esto también queda en un ciclo infinito. Ok, entonces tengo dos programas ejecutándose. Este que está en un loop que no sale más acá, y este que también está en un loop que no sale más acá. Y acá me dice ingrese el estado prendido y apagado. Acá puso el estado apagado por defecto, y entonces supongamos que las luces están todas apagadas. Ok, entonces aquí voy a escribir prendido. Yo voy a enviar prendido a mi servidor, y mi servidor va a mostrar que está prendido, pero va a cambiar el estado a apagado. Ok, entonces quiero que se fijen ahí mismo le doy enter y dice, a ver, mensaje recibido que yo le envié es prendido. Entonces aquí en el otro lado recibió este prendido. Ok, y acá, como está en prendido, él va a invertir eso y va a apagar. Entonces aquí en el estado en que está es apagado actualmente. Entonces
A ver. Siempre invierte porque ese es el código que nosotros le pusimos, que invierta ese valor. Vamos un poco más acá. El estado del interruptor que es prendido en ese momento, ¿ok? Ahora, a ver, yo le envié y él recibió prendido. Ahora yo quiero apagar. Apagado, ¿ok? Le doy intro. Él recibió el mensaje de apagado y puso apagado, porque yo eso es lo que le envié. Y en el status que me quedó es apagado, ¿ok? Y eso es lo que va haciendo en cada parte. Ahora puedo ponerle de vuelta apagado. Y él me debería cambiar a prendido, creo que es así. Entonces, el estado que está acá es apagado. Ok. Y yo le envié básicamente a apagado. Pero él me devolvió, acuérdense que estaba apagado. Yo le envié apagado. Pero él me cambia eso, porque hace como si fuera un switch. Si está apagado, él me va a prender. Me va a prender. Y ese era el código que tenía para poder cambiar el código. Está prendido. Entonces, si está prendido, él me cambia a apagado. Y si está apagado, él me cambia a apagado de vuelta. Pero si está prendido, él me va a cambiar a apagado. Entonces, hace una inversión ahí. Entonces, quiero mostrarle cómo un cliente se comunica con un servidor y el servidor le responde. Es una comunica. Imagínense como si fuera un tubo y dentro de ese tubo yo envío un mensaje y entonces desde el cliente envío un mensaje hasta el final del tubo donde está el servidor. Y el servidor puede cambiar esos valores o no, o me puede enviar cualquier tipo de mensaje y me envía un mensaje por ese mismo canal que es el tubo hasta el cliente. Entonces tienen en ese tubo que es su canal de comunicación. Ese tubo es nuestro MQTT, donde básicamente ahí nos comunicamos con eso. Y eso es lo que básicamente hoy le quiero mostrarle. Y le dejo toda la información ahí para poder armar cuando quieran. Entonces, en otras clases le puedo mostrar cómo se instala la Raspberry Pi. No voy a mostrar el proceso porque es bastante largo, pero por lo menos los puntos importantes. Bueno, entonces aquí tenemos el código de broker que ya les mostré y esto cómo iba a quedar. Y para crear el archivo va a ser sudo python 3 y se va a llamar interruptor.py. Y acá ven el resultado de lo que les mostré. Esta terminal es el broker y esta otra terminal es el cliente. Y los dos entran en un loop y no salen más. Ok. Tiene que dar control D, control C, algo así, para que pueda terminar la ejecución. O cierran la terminal que mata todo el proceso. Bueno, hasta acá las clases entonces de hoy y con eso terminamos. ¿Alguna otra cosa que pueden hacer? Pueden investigar cómo se hace en JavaScript y pueden colocar un botón donde básicamente ponen prendido o apagado y hacen casi lo mismo que esto. Y a eso un poco más lo van puliendo y ya tienen un sistema de domótica donde básicamente tienen una comunicación entre varios dispositivos por ese canal de comunicación utilizando el protocolo MQTT. Hay gente que utiliza la versión gratuita de Amazon Web Service y tienen la opción de utilizar el broker desde esa plataforma. Yo les estoy mostrando cómo ustedes pueden armar su propio broker sin pagar nada o sin necesidad de suscribirse a un proveedor externo. Claro, dependiendo de qué es lo que uno va a hacer, puede hacer eso. Entonces, de repente si alquilan
algún sitio de internet, deberían verificar si tienen la capacidad de poder interactuar con su Linux. La mayoría de estos sitios están administrados con sistema operativo Linux, y habría que ver si ustedes pueden, entre otros procesos, que puedan alquilar ese servidor, si tienen acceso a un espacio virtual donde ustedes pueden instalar el programa Mosquito, lo que sea. Entonces son esas cosas que se pueden averiguar, o ver algún servicio que les provee eso, o directamente suscribirse a un servidor MQTT externo que ya tiene todo preparado, y ustedes solamente cargan los programas y ya utilizan ahí. De hecho, van a utilizar su programa en Python, pero no van a tener que instalar el MQTT como les mostré, que no es nada, también no es nada complicado. Y bueno, entonces hasta ahí nuestra clase. Es bastante interesante poder trabajar en esto que es MQTT, ya que es un estándar, como ya vimos en la primera clase de la materia, que tan importante este protocolo. Yo había asistido a una charla hace un tiempo, donde básicamente estaba explicando la seguridad del MQTT, y cuando eso no estaba manejando muy bien el MQTT, nada más que saber que es un protocolo, pero no manejaba nada. El disertante estaba hablando de algunas páginas de HTML, alguno de JavaScript, no sé qué cosa estaba explicando, y yo pensé que el MQTT estaba inmerso dentro del protocolo HTTP, que es el protocolo de internet, porque estaba hablando de que tenía ese formato, que no sé qué cosa, y había una seguridad. Probablemente el servicio que estaba ofreciendo en esa compañía, porque era una compañía paga la que estaba ofreciendo el servicio, capaz que la compañía tenía al servicio de la web service, o del sitio web que tenía el MQTT, y estaba conectada en algún HTML, y por ahí estaba explicando su seguridad, pero también estaba demostrando que había algunos hardware bastante interesantes. O sea, había unas placas de sensores, y muchos estaban criticando que básicamente no se puede hackear la web porque es segura, o porque el servidor es de broker, es seguro, pero sí se puede hackear el cliente. Entonces estaban cuestionando un poco la seguridad de los sistemas en MQTT. Entonces este proveedor de soluciones de hardware y de software estaba contando que básicamente tenían un chip dentro. Acuérdense que generalmente para los protocolos MQTT lo que más van a utilizar son sensores, entonces van a habilitar comunicación de sensores. Entonces un sensor lee la temperatura desde el cliente, y el cliente envía por MQTT a un servidor, y el servidor muestra o guarda esa información. Entonces puede mostrar la temperatura en Asunción es de, no sé, 27 grados, por ejemplo. Entonces va a mostrar eso, va a guardar. Entonces podemos decir que del lado del servidor del MQTT es todo seguro. Pero ¿qué pasa con tu hardware que está leyendo la temperatura? Eso es inseguro, ¿ok? Entonces un hacker puede entrar por ahí. Entonces, como ellos plantearon ese proceso, plantearon colocar un chip que está encriptado dentro del mismo hardware de sensores. Entonces ese hardware de sensor encripta la información directamente, toma la información de temperatura, lo encripta y lo envía encriptado hasta el broker. Entonces no hay ninguna interacción de que algún hacker pueda entrar en ese chip, porque ese chip es seguro, es un chip que se creó exclusivamente para eso. Esa es la forma con que algunos hardware están diseñados con respecto a la seguridad del MQTT. Entonces, con eso están también garantizados que tiene un candado de seguridad desde el sensor, y ese candado de seguridad va hasta el servidor, donde también tiene otro candado de seguridad. Entonces estamos hablando de que tenemos un sistema bastante estable,
y bastante seguro, ya que viaja también esa información de forma encriptada. Y tiene un chip que desde origen está enviando información y no se puede acceder a él. Entonces, esa es una forma y me llamó bastante la atención sin que yo entienda mucho el proceso de lo que es MQTT. Entonces, les dejo esa información para que puedan tener que también hay sitios seguros de información de MQTT. No conozco muy bien la interacción entre el HTML o el protocolo HTTPD, que es básicamente el protocolo de las páginas web. No entiendo mucho entre ese protocolo y el MQTT. Creo que estaba embebido en ese protocolo, ¿cierto? En el, en el, enviaban información por HTTP en algunos casos, HTTPD, y bueno, y no sé. Pero el protocolo de MQTT debería ser un protocolo independiente que puede viajar en cualquier medio, inclusive por ondas de radio o lo que sea, y cualquier otro sistema. Es más como una capa de aplicaciones de donde se envían información y generan un canal de comunicación. Es un protocolo más de alto nivel. Bueno, hasta aquí las clases entonces. Les dejo grabado esta clase y espero les sea de utilidad y también bastante interesante por el tema que estaba enfocando. De hecho, como les dije, es la primera vez que estoy enfocando. Es la primera vez que desde el inicio de clases había hecho el PowerPoint explicando lo que es el protocolo de MQTT. Tampoco no tenía ideas de cómo implementar eso hasta que me tomé ahora el tiempo de poder realizar este material y poder mostrarles a ustedes todo el proceso de ejecución del MQTT. Hay tesis que utilizaron el MQTT, pero lo utilizaron más bien como un servicio de algún proveedor externo como el Amazon Web Service. Y instalaron básicamente un programa Python que envía esa información allá y se procesa allá. Entonces no hay problema, o puede ser el de IBM Watson, o puede ser el de Amazon Web Service, o algún otro proveedor que hay por ahí, que generalmente son de pago. Y la mayoría de las tesis de diferentes universidades que llegué a ver, inclusive algunas que son de informática y otras que son de ingeniería electromecánica, estaban utilizando programas tipo robot, tipo domótica que utilizan eso, y era eso. Entonces, por un lado vi algunas tesis, por el otro lado me había informado de las placas que, como les dije, que me asistía de esa charla, y de la evolución un poco de ese protocolo, que sí existía, pero existía básicamente en el anonimato, aunque todo este movimiento de internet de las cosas y algunas que otras cosas han revivido todo este protocolo y lo han llevado básicamente a la cima. Entonces, como una burbuja fue subiendo, y hoy en día es un estándar que no podemos dejar de conocer. Necesitamos conocer todo el proceso para poder ir avanzando. Entonces, también les dejo esto. Hay gente hay un programa que se llama Red, no sé, no me acuerdo exactamente el nombre, y tiene el nombre de Red y algo, voy a verle después. Y si no manejan mucho de programación, llegaron a conectar con ese programa el servicio del MQTT. En mi caso, traté de mostrarles aquí con Python, porque la idea es que sí manejen una forma de programación de esto. Y el otro es como gráficos que van interconectando así hasta tener la conexión con el MQTT. Y bueno, y entonces eso es lo que les dejo para que puedan quitarle provecho a eso en algún momento. Si no tienen una Raspberry, no se preocupen, pueden instalar una máquina virtual y lo prueban ahí. Bueno, muchas gracias.